Hola iglesia, ¿cómo están? Buenas noches. Es un placer para mí estar con ustedes hoy y poderlos acompañar en este tiempo de alabanza y oración a nuestro Dios. ¿Qué le parece si me acompaña ahí en su casa, dispone su corazón, todo su ser, para hoy adorarle a Dios? ¿Sí? Acompáñame primero levantando una oración a Él para que Él dirija este tiempo, para que podamos alabarlo desde la distancia, pero juntos, unidos, a pesar de lo que estamos viviendo. Qué buena ha sido la tecnología, que podemos llegar y bueno, esperamos que este tiempo sea un tiempo realmente para nuestro Dios. Amén. Entonces ora conmigo. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por esta noche. Gracias, Señor Dios, porque es por tu amor, por tu misericordia, Señor, que hoy estamos aquí, Señor. Queremos pedirte, Dios, que todo lo que hagamos hoy sea para tu honra, para tu gloria, Señor Jesús. Hoy disponemos todo nuestro ser, todo nuestro corazón, Señor Dios, y te pedimos que permitas que te alabemos con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, Señor Dios, y que tú recibas en esta noche nuestra adoración, nuestra alabanza como olor fragante delante de tu presencia, Señor Jesús. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor Dios, oramos a ti. Amén y amén. ¿Qué tal si se dispone ahí y me ayuda con sus palmas? Se corre un poquito quizás de su silla y vamos a cantar juntos algo que conocemos, ¿vale? Ayúdame. Esto dice: te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti y que me guíes en mi caminar. Vamos, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Ayúdame con las palmas. Vamos, te anhelo, te deseo, ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador, sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu, inúndame de ti, quiero estar en ti y que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. De nuevo con las palmas. Usted canta conmigo, una vez más. Una vez más, una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Vamos, cántalo conmigo. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Y gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. A ver ustedes, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador,
ayuda. Vamos, ahí desde casa canta. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Y gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre en esta noche, Jesús. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Te pedimos que hoy hables a nuestras vidas. Y Señor Dios, recibe nuestra alabanza y nuestra adoración en esta noche. Amén. Si puede, darle un aplauso a Dios ahí donde estás. Señor, gracias por estar con nosotros. Hay una canción que habla acerca de lo que deberíamos hacer todos los seres humanos, todos los seres vivos, en todo tiempo, y es alabar a Dios. Así que yo quiero que tú me acompañes cantando un poco esa canción. Más o menos el coro dice: mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. A ver, una vez más el coro. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. ¿Me ayudan a cantarla desde el inicio? Dice algo así: me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz, fue tu luz, oh Jesús, en la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida, yo volví a nacer, y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Una vez más conmigo, mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Vamos arriba. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz, en ella encontré a Jesús, me diste tu vida, yo volví a nacer, y ahora yo te cantaré. ¿Cómo dice? Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. La última vez. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. A ti cantaré, Señor Jesús. Amén. Siempre cantaremos al Señor mientras tengamos vida, mientras podamos respirar. Amén. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás? Y le dices: Señor, gracias. Gracias, Señor Dios, porque hoy reconocemos que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es gracias a ti, Dios. Y es por eso que te adoramos a ti, Señor. Y
en esta noche, Señor. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. Canta conmigo esta canción. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más conmigo, cuán grande. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Canta conmigo. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más, cuán grande, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Una vez más conmigo, dile tu nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cantamos a ti, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Señor, hoy adoramos tu nombre. Hoy exaltamos todo lo que eres, Jesús. Señor, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, Dios, por nuestra familia. Gracias, Señor Dios, por nuestra iglesia, Señor. Gracias por todos los que nos rodean, Señor Dios, por nuestros prójimos, por los que están más cerca, Dios. Los bendecimos, Señor Dios. Gracias porque tú nos permites compartir con ellos. Gracias por tenernos con salud. Gracias por manifestar tu poder en nuestras vidas, Señor Dios. ¿Cómo no reconocer lo grande que eres, Dios? ¿Cómo no reconocer que todo lo que tenemos viene
de tu mano, Señor Jesús. Y por eso cantamos a ti que eres grande, que eres todopoderoso, que tú eres digno, Señor, de nuestra alabanza. Canta conmigo, cuán grande. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. La última vez juntos desde casa. Señor, gracias por este tiempo. Y a ti, iglesia, gracias por acompañarme a adorar a Dios en esta noche. Ahora le pedimos a Dios que hable en nuestras vidas a través de la palabra que tiene preparada para nosotros. Así que dispón tu corazón, dispón todo tu ser para escucharlo y poder aprender de él. Muchas gracias. Dios te bendiga. Buenas noches, mis amados hermanos. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios y quiero que en este momento dispongamos nuestro corazón para que sea el Señor hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y allí donde usted se encuentra puede inclinar su rostro y oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, damos gracias por tu palabra, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que tú hablarás a nuestra vida y que esta palabra que hoy se predica, Dios, es con un único propósito y es tu gloria y tu honra. Padre, enséñanos, haznos crecer en fe, pero también te pedimos, Dios, para que la verdad pueda llegar a nuestro corazón y podamos ser libres. Quita toda distracción de nuestra vida, quita toda preocupación, todo aquello que impida que pueda recibir la palabra de parte tuya. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos, es como les decía, un privilegio poder compartir la palabra del Señor, y hoy quiero hablar acerca de la soberanía de Dios. Es un tema que nos está inquietando, y a mí personalmente, después que el pastor predicó hace 2 domingos atrás acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero en esta noche quiero enfocarme en cuanto a la soberanía de Dios en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras dificultades y nuestros problemas. Y para iniciar este tema, yo siempre he creído que las preguntas son muy importantes, ¿cierto? Y es bueno dedicar un tiempo a comprender lo que significa que Dios es soberano. Y es que cuando hablamos de la soberanía de Dios, como cristianos, saber que Dios es soberano es una cosa. Y lo hemos dicho, y en cuanto a nuestras oraciones y todo el tiempo, lo decimos. Dios es un Dios soberano. Eso es una cosa, pero otra muy diferente es cuando llega el momento de vivir esa palabra, que esa palabra sea real en nuestra vida y ponerla en práctica. Entonces allí es cuando se encuentran cosas, ¿no? La doctrina, lo que yo he escuchado, lo que yo siento, lo que pienso, y se forma esa lucha para yo poder comprender la soberanía de Dios. ¿Y por qué le digo que es esa lucha? Todos nosotros nos hemos hecho preguntas
y nos las hacemos todos los días. Preguntas como, por ejemplo, Dios, ¿por qué permitió esto? Dios, ¿por qué permitió lo otro? ¿Por qué Dios salvó a Daniel del foso de los leones, pero a Esteban le permitió, por ejemplo, morir apedreado? Que si Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, ¿por qué creó a ese ángel que luego se rebeló contra él, si él es soberano y conoce todas las cosas? ¿Por qué Dios no termina de una vez y extermina el pecado del mundo y se acaba todo este problema? Y son muchas cosas que uno se pregunta en cuanto a la soberanía de Dios y problemas que pasan. Por ejemplo, esta pandemia. Cuántas catástrofes mundiales, y uno se hace este tipo de preguntas. Y siempre nos estamos pues cuestionando en lo personal, y vamos a la palabra de Dios, pero a veces quedamos cortos. Pero la Biblia nos enseña acerca de la soberanía de Dios. Y el Salmo 115, el versículo 3, dice que Dios está en los cielos y que Él ha hecho todo cuanto ha querido. Eso lo dice el Salmo 115. Pero también Efesios 1, Pablo habla a través del Espíritu Santo, habla a la iglesia, a los cristianos en Éfeso, y les dice que Dios actúa conforme a su soberana voluntad, que Él hace todo de acuerdo al designio de su voluntad. Entonces, cuando miramos esto y decimos, bueno, si Dios es soberano y Él hace todo cuanto Él ha deseado, lo ha hecho. Y Él hace todo conforme al designio de su voluntad. ¿Qué seríamos nosotros entonces? ¿Qué es el hombre? ¿Un títere o algo parecido? Pues la respuesta es un rotundo no, porque aquí va lo que el pastor nos predicaba. La soberanía de Dios en ningún momento compromete la responsabilidad del hombre. Son dos cosas diferentes. Y lo vamos a mirar a través de la palabra. Deuteronomio 30:19 dice Dios que Él pone enfrente de nosotros la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Escoge pues, escoge. Eso que denota un libre albedrío para nosotros tomar las decisiones. Y en cuanto al término libre albedrío, yo sé que hay bastante controversia también por este término, pero lo vamos a hablar en este momento como esa libertad, entre comillas, que el hombre tiene para tomar decisiones. Y es esa libertad que Dios ha dado también en Josué. Decimos que tenemos la libertad de escoger a qué Dios queremos servir, a quién le queremos servir. Entonces vemos que hay una responsabilidad de nosotros, una responsabilidad humana que no compromete en ningún momento la soberanía de Dios. Y para este tema quiero usar esta porción bíblica que muchos de nosotros la hemos leído y que es una palabra hermosa, es un libro que trae mucha tranquilidad a nosotros frente a las aflicciones y a todo lo que le pueda venir al ser humano, y es el libro de Job. Todos conocemos este libro, lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero quiero que en este momento abran sus Biblias en Job capítulo 42, versículo de 2 al 6, y quiero utilizar la traducción lenguaje actual. Me gusta mucho esta versión y quiero traerla en este momento. Entonces, Job capítulo 42, versículo del 2 al 6. Y dice la palabra del Señor. Job 42, del versículo 2 al 6, la voy a leer, repito, en traducción lenguaje actual. Y dice, entonces Job le respondió a Dios: reconozco tu gran poder,
Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Vamos a recordar un poco lo que pasó con Job. ¿Qué fue lo que le sucedió a Job? Casi nada. En un día Job perdió todas sus riquezas, perdió a sus hijos y perdió su salud. Si uno pensara por un momento, pues a veces nos suceden cosas y yo no quiero, pues como poner cualquier sufrimiento, cualquier dificultad de una persona como menos, en ningún momento. Pero uno se pone a pensar lo que pueda pasar uno que lo aflige, que le puede robar la paz, comparado con lo que Job está viviendo. O sea, perdió todo en un día. Que usted en un día que pierda todo lo que ha conseguido, su familia, sus posesiones, pierda su salud. ¿Cómo reaccionaría uno? ¿Qué pensaría cada uno de nosotros frente a una situación de esa? Y no solo eso, porque Job también tuvo que luchar con sus amigos, que ellos empezaron a dar como su opinión, a dar las razones, a buscar las razones por qué Job estaba pasando por eso, que de hecho no fueron nada acertadas. Pero él también tuvo que luchar con eso, adicional a, a la reclamación de su esposa, ¿no? Que le dijo, ¿qué tienes que decir? O sea, ya, reniega a Dios y muérete. Entonces, la situación de Job era muy difícil, muy complicada, lo que créame que difícilmente uno como humano puede pasar. Sin embargo, él lo pasó, pero él hizo esta declaración, lo que acabamos de leer, una declaración sin precedentes. Le dice a Dios que realmente él no sabía lo que estaba diciendo, lo que estaba pensando, pero ahora conocía a Dios, que de oídas lo había oído, pero ahora mis ojos te ven. Era un conocimiento profundo que Job obtuvo de Dios. Y es impresionante leer todo el libro de Job y ver todo cómo pasó. Aquí pues yo estoy haciendo un pequeño resumen. Pero frente a estas cosas, ¿cómo fue que respondió Job? ¿Qué fue lo que dijo Job? Señor, terrible lo que a mí me pasa. Mire cómo así un hombre que hace lo bueno, porque eso somos nosotros también. Cuando sucede algo enseguida, Señor, porque a mí, yo que te busco, yo que te sirvo, que soy una buena persona, un buen padre, una buena madre, que no le hago mal a nadie. Y empezamos a querer decirle a Dios que somos más buenos que cualquier otra persona, incluso que Él. Y esa es nuestra reacción, ¿cierto? ¿Por qué me está pasando esto? Empezamos a cuestionarnos y a decir ese tipo de cosas. Pero aún Job, con todo lo que le estaba pasando, Job en ningún momento atribuyó un despropósito de lo que Dios estaba haciendo con él. En ningún momento. Vemos lo que estaba pasando con la vida de Job, lo que Job estaba viviendo en este momento. Pero ¿cómo respondió Job? Job habló de tal manera que no atribuyó ningún despropósito de lo que Dios le estaba permitiendo vivir, de lo que Dios estaba haciendo en ese momento en la vida de Job. Y Job dice, ¿recibiremos bien de Dios y no el mal? Y yo quiero que
Vayamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 32. Voy a utilizar la Nueva Traducción Viviente y dice: aunque trae dolor, también muestra compasión, debido a la grandeza de su amor inagotable. Dice, aunque trae dolor. O sea que Dios trae dolor. Sí, Dios trae dolor, trae aflicción, pero no para oprimir al ser, no para oprimir a la persona. Dice que también muestra compasión debido a la grandeza de su amor. Dios, todo lo que permite en nuestra vida, sea grande, pequeño, sea muy difícil, sea terrible, es con un propósito especial, es con un propósito específico. Y Romanos 8:28 es una cita que como cristianos es una cita que amamos mucho. Y yo sé que todos se la saben de memoria. Y Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esta es una cita que siempre hemos nosotros tenido ahí como en ese banco de citas. Y es una cita que siempre nos da fortaleza. Todo lo que a los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Pero más adelante en el versículo 35 dice Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todo lo que está nombrando aquí Pablo, nada es bueno. A la vista del ser humano, pues todo esto son problemas, son aflicciones, son luchas que tenemos. Pero aún en esas cosas, Dios es soberano. Mire, si Dios no tuviera el control completo de las cosas, no estaría esta cita de Romanos 8:28. Si Dios no tuviera el control total de las cosas, no tendríamos esta cita. No estaría esta cita acá. Y es que Dios gobierna todo, aún las actuaciones del maligno. Y lo vemos en la vida de Job. Como el enemigo, como el maligno actuó en la vida de Job, trayendo todas estas desgracias. Se unieron todos, se unió cuestiones naturales, murieron sus hijos, o sea, todo se dañó en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pero aún Dios gobierna. ¿Y cómo es que Dios gobierna el mal? ¿Cómo es que Dios permite esas cosas en la vida de alguien a quien Él ama? Y a medida que vamos transcurriendo con este mensaje, vamos a poder identificar por qué Dios permite estas cosas. Dios controla el mal, definitivamente, aunque Él no hace mal. Dios no es tentado por el mal, dice su palabra. Pero Dios controla el mal. ¿De qué manera? La motivación del pecador siempre va a ser el mal. Esa va a ser la motivación, pero aún Dios lleva a ese mal del pecador a cumplir un bien. Y eso lo podemos entender con la vida de José, con la vida de Jesús, con la vida de Pablo. Hablemos un poquito de José. José, aquel hombre quien sus hermanos le tenían envidia, rabia y planearon el mal con José. ¿Cierto? Dijeron vamos y lo matamos, lo desaparecemos a José, y todos los hermanos fueron a hacer esto en la vida de José. Aunque querían matarlo, uno de sus hermanos le dijeron: no lo matemos. Esta es una forma como Dios controla el mal. Ellos estaban actuando por su propia maldad y recibirán el pago por lo que estaban haciendo. Y ellos estaban actuando, pero aún en eso, Dios en su soberanía actúa y controla ese mal.
¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Los propósitos de Dios que son eternos, que a veces se nos dificulta entender, porque son propósitos celestiales. Y de hecho, este tema de la soberanía de Dios es un tema bien complejo y es controversial. Lo mismo que cuando hablamos de la predestinación, y es que definitivamente hay cosas que son misterios de Dios. Y aunque la Biblia nos muestra tantas cosas de la soberanía de Dios, llega un punto donde como que uno queda corto, como que, bueno, y si Dios es soberano, ¿por qué? Y seguimos con las preguntas, pero nos basta entender que detrás de todas estas cosas hay una mente completamente buena, una mente soberana, y es la mente de Dios. Nosotros no podemos comprender los pensamientos de Dios. Romanos lo dice. Si no estoy mal, es Romanos 11. Dice que no podemos. ¿Quién comprende la mente de Dios? ¿Quién es su consejero? ¿Quién le ayudó a él en el momento de la creación? Nadie. Dios es soberano. Dios sabe todas las cosas. Y esta fue la vida de José. Entonces, José era una desgracia tras otra. O sea, los hermanos lo entregaron, lo dejaron allí en esa fosa, luego lo vendieron, luego fue acusado injustamente de violación, lo metieron a la cárcel, o sea, parecía una cadena de cosas sin parar. Terrible. Bueno, ¿y cuándo este hombre va a dejar de sufrir? ¿Cuándo le va a suceder algo bueno? Pero en todo eso, José nunca habló en contra del Señor, nunca desistió, nunca canjeó sus principios porque algo le saliera bien y no, yo ya tengo que hacer algo por mi cuenta porque esto mal tras mal no lo puedo resistir. José siempre permaneció y reconoció la soberanía de Dios. Después, cuando ya todo sucede, que sus hermanos llegan, que él les cuenta, se revela ante ellos y les cuenta, y sus hermanos pues asustados, ¿no? Después de que su padre muere, y él dice, todo lo que ustedes planearon para mal, Dios lo usó para bien, para mi vida. Hoy, y es lo que Dios hace, ¿no? Dios tiene unos planes con la humanidad, y es un plan que Dios, en medio del caos, en medio de la maldad, Él controla para que finalmente sus planes se cumplan. Lo vemos también en la vida de Jesús. Jesús, desde que nació, Satanás siempre estuvo buscando la manera de poderlo matar. Y vemos cómo Herodes mata a los niños en aquella época y busca la muerte de Jesús, pero en medio de esa maldad, Dios controla para cumplir sus propósitos eternos. También a Judas, podemos hablar de Judas como, y uno diría, o sea, Poncio Pilato, ¿por qué no tomó una decisión? ¿Por qué estos sacerdotes? ¿Por qué este juicio contra Jesús? ¿Por qué Judas lo entregó? Y son unos sucesos tremendos. El sufrimiento de Jesús es un sufrimiento jamás visto y que nunca se va a ver. Es un sufrimiento que no se compara con ningún otro. Sin embargo, todo esto pasó con un propósito y con una marcación de lo que Dios desea con la humanidad y hacia dónde nos quiere llevar el Señor. La soberanía de Dios no queda comprometida con lo malo que pueda suceder a la gente. O sea, la soberanía de Dios no queda comprometida con eso porque aún ese mal Dios lo usa para bien. Y es importante que nosotros podamos comprender eso. Eso va a traer a nuestra vida paz y tranquilidad, aún en medio de las aflicciones. Y yo quiero hacer un paréntesis pequeño aquí, hablar del propósito general de Dios, ¿cierto? Hablamos del Dios puede tener un propósito específico con cada uno de nosotros y lo tiene, pero hay un propósito general y ese propósito es que
todo lo que Dios hace es para su gloria y su honra. Todo lo que Dios hace es para su gloria y su honra. Dios permite las cosas para mostrar su soberanía, para mostrar su carácter, para mostrar sus atributos. Eso es uno. O sea, todo lo que sucede es para la gloria y honra del Señor. Segundo, para el bien de su pueblo. Y tercero, para la condenación de los impíos. Dios siempre busca el bien para su pueblo. Entonces nosotros diríamos, y el pastor nos lo dice, ¿no? Que a veces hablamos de un personaje, de David, pero todo lo que sucede y lo que está escrito en la Biblia nos lleva a Jesús, nos lleva a Dios. Todo simboliza y nos representa ese gran propósito de Dios en la historia de la humanidad. Es Jesús revelado a nuestras vidas. Jesús que murió por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados, para que tuviéramos vida juntamente con Él. Entonces uno diría, bueno, ¿y lo de José a qué me llevará ese propósito de Dios? Y podemos mirar que en ese tiempo Israel, el pueblo de Israel, estaba desapareciendo. Y el hambre que hubo en esa época podía convertirse en que Israel desapareciera. Pero José tuvo esta revelación del Señor y fue puesto allí por Dios para preservar la vida a través del alimento y pudieron con esto el pueblo otra vez se reprodujo y ahí vemos cómo Israel continuó para que el Mesías viniera a través de Israel. Entonces, todo lo que sucede nos lleva a ese propósito, nos lleva a Jesús, a que se cumpla el propósito. Pero también vemos, hablando de todo esto de Job, cómo respondió frente a lo que él estaba pasando. También vemos a Pablo. Y en 2 de Corintios vemos cómo Pablo habla acerca de la aflicción y cómo Dios le consuela, ¿no? Y cómo ellos se vieron ya prácticamente en la muerte por todo lo que estaban viviendo, perseguidos, encarcelados y todo, y cómo sufrieron en gran manera. Él allí relata en el capítulo 1 el sufrimiento que tampoco fue nada pequeño, y lo relata, pero dice que con todo eso Dios trae consolación porque finalmente se cumple el propósito de Él. ¿Y a dónde voy yo con Pablo? Pablo, aún viviendo todo eso, viendo la soberanía de Dios en su vida, Pablo en el capítulo 2 pide por algo que él está pasando, por el aguijón de la carne. Y le suplica al Señor, le dice, Señor, ya te he orado, no me acuerdo, no sé cuántas veces, ya te he pedido por esto, Señor, quítalo. Y el Señor le responde, bástate de mi gracia. Entonces uno de verdad dice, bueno, y Dios a veces, ¿por qué permite eso? Si Él era el que estaba expandiendo el Evangelio, ¿por qué no le quitaba eso? ¿Sí? ¿Por qué no le quitaba esa enfermedad a Pablo? Y uno se podría cuestionar, pero esto no se trata de cuestionar a Dios. Esto se trata de que nosotros podamos comprender la soberanía de Dios en medio de las situaciones. Y que si esto pasaba en la vida de Pablo, Dios estaba haciendo algo. Y créame, yo puedo decir que Dios permite situaciones en nuestra vida porque de otra manera no entenderíamos a Dios, no comprenderíamos la gloria de Dios, no sabríamos quién es Dios. Y a veces Dios permite esas situaciones duras, difíciles, con ese propósito. Y si uno lee aquí, Dios estaba tratando con Pablo, estaba quizás tratando con el orgullo de Pablo y lo hizo con Job también, quizás con José, lo hizo, donde Dios, ¿a qué nos lleva con todo esto? A una cosa, y es a que aprendamos a confiar en Él, a confiar en su soberanía, plenamente en Él, y no en nosotros mismos.
Entonces, si las cosas fueran tan fáciles y si todo fuera color de rosa, nosotros seríamos muy superficiales y no conoceríamos cosas preciosas de Dios. Y me sorprende todo esto que ha pasado. Todo esto por lo que Dios ha llevado a Job, por lo que Dios ha llevado a Pablo, por lo que Dios ha llevado a José. Dios es malo, Dios se complace en el dolor de sus hijos, de ninguna manera. Esto no lo podemos concebir en nuestra mente. Dios es un Dios soberano y lo decía ahorita y lo repito. Detrás de todo esto hay una mente que sí es buena y es la mente soberana de Dios. No nosotros. Nosotros comprender esto de la soberanía de Dios y de hecho es muy profundo. Yo lo estoy tocando por encima, pero comprender esto es fuerte y es por una razón. Nosotros somos finitos, pero Dios es infinito, así que nuestros pensamientos nunca podrán ser como los del Señor y hay cosas que no las podemos comprender. Y Dios guarda el corazón del hombre también para esto. Para que usted se imagina que comprendiéramos las cosas como las comprende Dios, creo que sería una catástrofe más. Y Dios guarda también nuestra vida de eso. Y todo esto, ya hablamos de Job, todo lo que pasó Job. ¿Qué fue lo que comprendió Job con su sufrimiento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el resultado de toda esta cadena de cosas que le pasan a Job? Y dice Dios que, dice Job que aprende la lección, y es que Job pensaba que conocía a Dios. Y nos pasa a nosotros, ¿cierto? Creemos conocer al Señor, pero cuando viene una situación difícil, nos desesperamos. Y salimos corriendo buscando ayuda, buscando recursos, buscando de todo. Pero esto le pasó a Job. Y él creía conocer a Dios, pero dice, no te conocía. De oídas te había oído, te había escuchado por otras personas, pero realmente, Dios, yo no te conocía. Con esto te conozco, a pesar de lo duro que pasó Job, de todo su proceso, de las cosas tan terribles que vinieron a su vida, finalmente reconoce la soberanía de Dios. Y me impacta en el capítulo 40 de Job. Voy a tratar de buscarlo rápidamente acá. Por aquí. Cómo Job habla de cómo Dios le dice, ¿te atreves a desafiar mi sabiduría, a hablar de lo que no conoces? Eso le dice Dios a Job, y aquí Job le está respondiendo con lo que leímos al principio, Job 42, como Job le dice, Señor, perdona, porque realmente yo hablaba lo que no entendía, lo que ni siquiera comprendía, lo hablaba. Y esto es lo que Job finalmente comprende. Pensaba que conocía a Dios, pero no lo conocía. Ahora lo conoce. Y ahí es donde uno piensa, bueno, el Señor definitivamente nos hace pasar por situaciones, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo. Para muchas familias ha sido terrible. He escuchado casos de 2, 3, 4 personas de una misma familia aquí, en otros países, y pueden suceder dos cosas. Una, que endurezcamos nuestro corazón ante una adversidad. No, es que Dios, no, es terrible, yo siendo bueno, pero quiero hacer aquí una aclaración, y es que nosotros siempre nos ponemos en esa posición, Señor, ¿por qué? Yo te sirvo, yo soy bueno, pero la Biblia nos dice que todos nosotros somos malos. Dice que nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Nosotros siendo malos, o sea, nosotros somos malos. Debemos dar gracias que Dios vino a nuestra vida, nos rescató, nos salvó, nos ha llenado de su gracia, y por Él y por su gracia y su misericordia estamos acá.
pero no porque seamos buenos, porque Dios halló algo bueno en nosotros, de ninguna manera. Somos malos, lo dice la Biblia. Y a veces estamos en ese plan de que Dios, ¿por qué nos sucede eso? Pero qué lindo que nosotros podamos comprender por qué Dios nos hace pasar por ciertas situaciones. Y también quiero hablar aquí algo acerca de, yo pues vengo de un evangelio donde se ha mezclado un poquito, y ahora me doy cuenta quizá con el evangelio de la prosperidad, donde se mezclan ciertas cositas, de pronto no 100%, pero sí se tratan de mezclar, y en mi mente o en nuestra mente siempre está bueno. Si yo soy un hijo de Dios, si yo le sirvo al Señor, si yo estoy ahí, soy fiel con el Señor, mis diezmos, mis ofrendas, soy buena persona en mi casa, bueno, y demás, cualquier cosa que podamos sacar. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y yo lo digo porque llega un momento donde uno malinterpreta a Dios, malinterpreta la palabra y cree que Dios está como en la obligación de que me haga bien todo el tiempo. Y yo no, o sea, no es justo de que yo pase cosas malas donde ese impío que no conoce al Señor, donde ese que odia el Evangelio, o sea, le salga todo bien y a mí no. ¿Por qué, Señor? Y son cuestionamientos que uno tiene en la mente, a veces no lo dice, pero lo tiene allí. Y uno se cree como que Dios tiene que responderle a uno, tiene que las cosas y todo tiene que marchar bien, todo, mi familia, mi economía, mi trabajo, y todo tiene que marchar bien porque yo soy una hija de Dios y Dios dice que Él cumplirá todos los deseos de mi corazón, y empezamos a llevar la palabra no en el contexto que deberíamos manejarla, ni lo que realmente la palabra quiere decir allí, sino que manipulamos ciertas cosas de la palabra para nuestro beneficio, para nosotros, para que nos vaya bien. Es que tiene que irnos bien, usted tiene que orar, hermano, es que tiene que, no, y es que Dios también permite situaciones difíciles, aflicciones, quizás las cosas no salgan del todo bien, y es con una razón. Y la razón es el cumplir su propósito en nosotros, que lo conozcamos a Él, que podamos ver cómo Dios obra. Y si no obra, igual Él sigue siendo Dios y le seguimos amando. No porque Él complazca mis caprichos y porque Él tenga que hacer todo lo que yo desee para estar bien, para vivir feliz, ¿cierto? Y es que a veces es eso. O sea, tenemos que vivir en una felicidad eterna y permanente porque somos hijos de Dios y nada nos va a pasar. Pero esto duele y no es muy bien recibido cuando vemos la vida de Pablo y vemos la Biblia y realmente no vinimos a vivir en esa felicidad eterna, porque la felicidad que nos espera es en la eternidad. Si viviéramos también aquí, créame que no anhelaríamos un día encontrarnos con el Señor. No anhelaríamos lo que realmente es eterno y bueno, que solamente lo encontramos en Él. El temor a Dios, Job nos enseña, y ya vamos concluyendo, Job nos enseña el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios según Job? Según lo que él vivió. El temor a Dios es entender mis limitaciones y confiar en el Señor. Y aunque no me parezca en mi mente humana, aunque en lo que yo pueda comprender no me parezca que sea muy bueno lo que me está pasando, entender esa limitación mía, pero comprender y confiar en el Señor, que aunque no entienda todo lo que Él está haciendo, finalmente eso es para mi bien. Ese es el temor de Dios según lo que Job nos enseña acá.
Y créame, Dios no le dio una explicación a Job del todo satisfactoria para él. ¿Qué le dijo Dios a Job? Le dijo, mira, Job, ya me he ocupado para que conozcas mi sabiduría y todo lo que yo hago. Y esto se lo he mostrado para que confíes en mí, para que confíes que yo soy Dios y que yo sé los planes que tengo contigo y con cualquiera de nosotros. Eso fue lo que pasó. Ese es el temor a Dios que Job comprende y que nos parece terrible lo de Job, pero si Job no hubiera vivido eso, no estaría el libro de Job. Y hoy no podríamos tener esto en nuestra vida y poderlo comprender y llevarlo para nosotros tener esa paz, esa tranquilidad, esa confianza en el Señor. Tuvo que pasar Job por eso, para que hoy nosotros pudiéramos tener este libro. Job pasó por todo esto y no tenía este libro. No tenía Romanos, no tenía nada que le dijera, para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, nada. Job no lo tenía. Nosotros hoy lo tenemos. Tenemos esta riqueza de parte del Señor. Y como yo le decía, hay misterios que realmente no podemos entender y quizás nos quedamos cortos hablando de la soberanía de Dios, quizás. Pero lo más importante comprender con todo esto es que Dios es soberano y en algún punto nos podemos quedar ahí, pero por ese misterio de que Dios, no podemos comprender la mente de Dios. Lo que yo les decía es que está en Romanos 11, si no estoy mal, 11, 30, 34, donde Dios dice, ¿quién podrá comprender la mente de Dios? ¿Quién podrá comprenderlo? Es de nosotros juzgarlo. Eso fue lo que Dios le dijo a Job. Tú me vas a juzgar a mí, Job. Vas a juzgar lo que yo estoy haciendo. Y eso es lo que hoy nos dice Dios. Lo que anhelo que entiendan es que yo soy bueno. Yo soy bueno. Y para los que me aman, todo les va a ayudar a bien. Dice Jesús que no nos aferremos a las cosas de esta vida. Y créame que esto es muy difícil. Porque ¿quién de nosotros no se aferra a las cosas de esta vida? Y se lo voy a poner de un ejemplo muy sencillo. Cuando salió toda esta pandemia, todos sentimos miedo, ¿cierto? Todos sentimos miedo, tomamos las precauciones, no queremos ser infectados por este virus y de alguna u otra manera nos estamos aferrando a la vida, ¿cierto? Ahora no es que tampoco, antes no me aferro y soy suicida, no, pero Jesús nos dice no nos aferremos a las cosas de esta vida, pero vámonos a la realidad y miremos cuando una persona pierde su trabajo y que toda su familia depende de él. Y dice Dios y dice Jesús, no nos aferremos a las cosas de esta vida, o sea, no se aferre a su trabajo. Pero ¿qué podemos decirle a una persona que por una avalancha perdió su casa y su familia? No se aferre a esta vida. Y esa persona va a decir, ¿cómo así? Que Dios es soberano y que esto va a obrar para bien. O sea, ¿quién va a entender algo en un momento como ese? El que ha perdido un hijo, el que ha perdido la salud, el que ha perdido parte de sus finanzas, que quizás ahorita está mal financieramente, el que no le va bien en su trabajo, aquellos que sus compañeros o sus jefes están encima o que su negocio no funciona. Uno decirle a esa persona, oye, pero Jesús dice, no nos aferremos a las cosas de esta vida. No es fácil, ¿verdad? No es fácil comprender eso. No es fácil yo lo decía al inicio, una cosa es saber y sabemos que Dios es soberano, pero otra muy diferente es vivir a la luz de esa verdad, en la soberanía de Dios. Y esto pasa aquí. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo? Es que nosotros hemos depositado nuestra felicidad. Esa es la gran diferencia, ¿cierto? Que hemos depositado nuestra felicidad en eso. Que nuestra familia esté bien.
que nuestra economía esté perfecta, que todo me salga bien, que yo tenga todo para sentirme tranquilo. Y hemos depositado nuestra felicidad en estas cosas. Y de una u otra manera nos aferramos. Tenemos que reconocer que somos así, nos aferramos. Y yo cuando inició todo esto, lo de la pandemia, yo le decía a mi mami, yo no tengo miedo de morir, pero no quiero dejar a mis hijas muy pequeñas. Si el Señor me tiene, siento dentro de sus propósitos está que yo me vaya, yo no quisiera dejar a mis hijas. Y ahí yo, hablando esto, estudiando esta palabra, decía eso, de alguna u otra manera nos aferramos. Pero tarde o temprano tenemos que soltar esas cosas, tarde o temprano. Sea porque pasan, sea porque partamos con el Señor, sea porque morimos, tarde o temprano tenemos que soltarlas. Y Dios nos muestra a través de su palabra que todo esto es temporal, que todo en este mundo es temporal, que todo pasa, todo va a pasar. Lo único que permanece es Él. Y que todo en este mundo es vanidad. Todo lo que perseguimos finalmente es vanidad. Y Dios nos lo muestra a través de su palabra, a través de todos estos relatos bíblicos que traen esa luz y esa verdad a nosotros, nos muestra eso. Sin embargo, cuando estamos viviendo tragedias, cuando estamos viviendo cosas, recordaba cuando el avión que venían estos jugadores del Brasil, que cayó cerca a Medellín, uno dice, morir 70 y algo de personas, o sea, una tragedia fuerte, y eso nos entristeció. Recordaba el accidente en Fundación Magdalena, cuando estos niños que iban en un bus hacia la iglesia se incendió y todos murieron quemados. Uno dice, wow, o sea, todas estas cosas tan terribles, ¿será que Dios no tiene el control? Dios tiene el control, pero Dios con todas estas cosas, lo que está buscando es una cosa, que el hombre vuelva a Él, que el hombre vuelva su mirada a Él, que reconozca que hay un Dios, que hay un camino hacia Él, y ese camino es Jesús. Pero suceden, lo que yo les decía, suceden dos cosas. Hay gente que con este tipo de situaciones endurece su corazón, pero hay otras que definitivamente se lanzan en las manos del Señor a confiar en Él y a comprender su soberanía en medio de la situación. Y si podemos ver, este mundo arroja solo cosas malas. Démonos cuenta todo lo que sucede. ¿Sí? Una persona viene en su casa, sale a trabajar y uno irresponsable que duró toda la noche tomando lo estrella y muere. El que roba, todas estas catástrofes naturales por el mismo abuso del hombre con la naturaleza. Vemos tanta corrupción donde se roban el dinero, donde unos terroristas acaban con toda una población, donde hay niños. Y vemos que este mundo arroja y cada vez arroja más maldad. Sin embargo, nuestro corazón se aferra desmedidamente a este mundo, aun cuando sabemos todas estas cosas y aun cuando sabemos donde hay tanta maldad. Y la Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla, donde el orín, donde nada corrompe, donde no sucede esto, pero aquí sí sucede. Sin embargo, a veces es como si estuviéramos más interesados en esos tesoros aquí en la tierra y no en el cielo. Y yo a dónde quiero ir con todo esto, y ya con esto quiero terminar para que oremos al Señor. Y es que
todas las dificultades y las situaciones difíciles de nuestra vida son las experiencias más enriquecedoras. Porque si todo fuera fiesta, si todo fuera lindo, color de rosa, no maduraríamos. Créame que no, viviríamos muy superficialmente, en un cristianismo superficial como cualquier otra persona. Pero ahí en ese horno de aflicción por los que muchos de nosotros pasamos, hemos pasado o estamos pasando, son las experiencias donde Dios nos permite conocerlo a Él como Él es. Donde Dios nos permite que nosotros entremos a estudiar su palabra y la comprendamos como Él quiere que la comprendamos, como es realmente su palabra. Y poder abrazar a ese Dios que realmente es bueno, a ese Dios que a Él le duele el dolor, a Él le duele el dolor humano. No es que Dios se complazca en eso. Y yo quiero ir a Oseas capítulo 11. Quiero que busquen su Biblia, Oseas capítulo 11, y miremos este relato del Señor para que comprendamos el corazón tan bueno del Padre, que todo esto sucede y no es porque Dios ame y se goce de que pasemos dificultad. Todo lo contrario, Dios todo lo hace con el propósito de traernos a Él. Aquí Dios en Oseas le estaba rogando al pueblo que volviera a Él para que no cosecharan del mal de su pecado, para que no cosecharan de ese pecado que estaban cometiendo. Y les está rogando que vuelvan. Y es aquí donde conocemos a Dios, donde Dios en medio de la aflicción quiere que lo conozcamos para que abracemos realmente a ese Dios bueno, a ese Dios soberano, que no importa las circunstancias, porque es que vamos a abrazar a un Dios bueno si todo me sale bien, si todo está bien. No, es que yo abrazo a ese Padre porque aunque yo no entienda lo que está pasando, aunque mi mente finita no lo comprenda, sé que Dios es bueno y que su mente preciosa, buena, está detrás de todo esto, llevándolo y encaminándolo para bien. Dice Oseas: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y ofrecía sacrificio a las imágenes de Baal y quemaba incienso. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Qué precioso es el Señor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. La guerra como un torbellino pasará por sus ciudades, los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos, pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? Mira esta declaración del Señor. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adma, a demolerte como Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Dios se complace del dolor de sus hijos en absoluto. A Dios le duele en su corazón y lo leemos en su palabra. Pero el don más grande que Dios nos puede dar es el mismo. Es el don más grande. Y Dios hizo
que Job pasara por todo esto, que José, que Pablo y todas aquellas personas pasaran por eso con un propósito. El propósito de confiar en Él, el propósito de que anhelemos el don más grande que es Él, que lo anhelemos por encima de todas las cosas, por encima de lo que nosotros llamamos seguridad, ¿cierto? Si todo está bien aquí y todo marcha bien, nos sentimos seguros, pero Dios nos quiere llevar más allá de eso, más allá de esas seguridades terrenales que tenemos, y Dios nos quiere llevar a una seguridad en Él. Y es que cuando encontramos esa seguridad, puede que venga lo que quiera venir y puede que pasemos, pero nuestra tranquilidad y nuestra paz no van a desaparecer porque confiamos en un Dios soberano, en un Dios que sabemos lo que está haciendo y que no es por cuestiones de azar, sino porque Él tiene un propósito general y que todo lo que Él permite es encaminado a cumplir ese propósito en Él. El don más grande, mis hermanos, es Él. Y Dios hace todo esto y sigue haciendo y sigue obrando de maneras que a veces no lo pensamos, pero Él sigue obrando con el propósito de que abracemos ese don, que anhelemos ese don que es Él. Ese don que Él ha permitido a través de su Hijo Jesús. Por eso fue que Jesús vino a morir. Por eso todo ese sufrimiento de Jesús tan tremendo, para que hoy usted y yo tengamos esa esperanza y podamos hoy abrazar al Padre y saber que en Él estamos seguros, que en Él estamos confiados y que Él desea el bien para sus hijos, que Él cuida de los suyos, como lo leímos en Oseas, que Él le duele, pero que a veces tiene que permitir cosas para que sigamos ese propósito, para que no nos desviemos de ese propósito. Job lo comprendió y por eso Job lo dice. Quiero que volvamos a Job. En los versículos que iniciamos, quiero que volvamos a él y dice, Job se aferró y dice, Job, todo lo demás lo tengo por nada, todo es nada, porque ya he comprendido a Dios. Hoy conozco a Dios. ¿Cuál es el reto? Conocer al Padre, conocer su soberanía, conocer lo profundo que hay en Él. Y no es por encima, no es el Dios bombero que me ayuda en una necesidad y chao, es conocer a Dios, es entrar en Él, es poder comprender lo que comprendió Job. Dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, ahora sé quién eres, ahora sé por qué haces estas cosas. Y aunque no lo entienda, por qué haces ciertas cosas, sé que todo lo planeas para bien de mi vida, para bien de mi familia, para bien de tu propósito eterno. Ese es nuestro Dios. Dios es bueno. Y así como Job después obtuvo todo lo que él deseaba, lo obtuvo, pero ya eso no le movía el piso a Job. Y Dios se asegura de eso en nuestra vida también. Así como José también llegó a obtener ese cargo y estar en esa posición, pero José también comprendió que eso era nada. Lo mismo Pablo y todos los que han pasado este proceso de esta manera, comprendiendo que Dios es un Dios soberano. Le voy a pedir, mis hermanos, que oremos al Señor y le pidamos al Señor que nos ayude a comprender, que nos ayude a mirar como Él mira, nos ayude a ver las cosas como Él las ve. Y que aunque las cosas no nos funcionen como nosotros quisiéramos, Dios tiene un propósito y muy grande. Padre, te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y
tu palabra trae esa libertad a nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en ella y a comprender, Dios, tu soberanía, y que no eres un títere de nosotros que tienes que complacernos con todo lo que nosotros pidamos y con todo lo que nosotros queremos hacer, sino que podamos comprender que tú eres soberano, y así como Job, que se humilló y reconoció la soberanía de Dios y decidió comprender su plan, decidió entrar en esa voluntad de Dios sin cuestionarlo. Padre, nosotros podamos alcanzar también esa madurez. Pero la única forma de poderlo alcanzar, Señor, es conociéndote a ti. Así como Job te conoció, como muchos hombres que están en la Biblia te conocieron. Permítenos, Señor, que toda distracción que quiera de pronto dañar, Dios, ese propósito de poderte conocer tal y como eres, Señor, quita todo eso de nuestro camino, de nuestra vida, y que podamos centrarnos en lo realmente importante. Y que podamos, Señor, realmente decir, aplicar eso que Jesús nos dijo, que no nos aferremos a las cosas de esta vida, sino que nuestra mirada esté puesta en lo eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.